El Señor de los Anillos es una película hecha para restregarnos sus efectos especiales y donde el espectáculo prima por encima de todo lo demás. Y si ganó 11 Oscars es porque la gente no tiene ni idea de lo que es hacer buen cine. Eso es lo que yo pensaba antes, cuando la trilogía se estrenó hace 16 años. La cinematográfica del Señor de los Anillos es maravillosa, y cada vez que la veo la aprecio un poco más. Es fácil dar por sentado la existencia de algo como Juego de Tronos, pero de no ser por Frodo, lo más probable es que esta adaptación ni siquiera hubiese existido. ¡Adiós, amigos! El mérito de esta película casi es comparable al de Star Wars. Estamos hablando de cintas que cambiaron las reglas. Antes de Star Wars, este era un género de nicho, para intelectuales o para frikis. Pero esa película marcó el momento en que esa frontera espacial podía ser un lugar excitante, con espadas láser y luchas contra hombres lagarto. Star Wars trajo la ciencia ficción al mainstream y la hizo emocionante, y El Señor de los Anillos cogió el cine de fantasía y lo convirtió en un género respetable. Pero antes, un poco de contexto. La película está hecha por Peter Jackson, a quien podemos ver corriendo como un... Resumiendo mi opinión de sus primeras películas, el tío empezó trabajando en el cine gore con Mal Gusto, su obra debut, y El delirante mundo de los Feebles, que es algo así como Birdman, salvo que hay una escena en la que ves a una mosca comiendo. Por algún motivo se me ocurrió la brillante idea de repasar su filmografía y ver estas dos cintas de seguido me causó una... que sean malas películas. Se ve que Jackson tiene un cierto ojo y un estilo muy claro de cámaras en movimiento y grandes angulares que luego llevará al Señor de los Anillos. Pero este cine no es para mí. De hecho, me compré Braindead e iba a verla, pero después de esta experiencia traumática y sabiendo que es una de las películas más gore de la historia, me he jurado a mí mismo que me haré una maratón del Escuadrón Suicida en bucle durante horas antes que considerar siquiera sacar esta película del plástico que envuelve su mal. Y esto me pareció muy gracioso. ¿Sabéis Beta Workshop, la compañía de efectos especiales que creó a Gollum y diseñó todas esas armas y armaduras? Nacieron en el 87 haciendo marionetas, y su primera película fue El delirante mundo de los Feebles. La cosa es que estas cintas le habían dado reconocimiento. Era un director de culto con algunos premios en su haber, y después de Braindead hizo Criaturas Celestiales, donde demostró que podía hacer una película digna para ser nominada a un Oscar, y fue nominado al mejor guión, y lo perdió. Luego hizo La verdadera historia del cine, un falso documental muy bien realizado que demostraba un profundo amor por el séptimo arte, y por último llegó Agárrame a esos fantasmas y... You don't call me the hanging judge for nothing. Que después de esto Peter Jackson y Beta organizaron un plan para rodar El Señor de los Anillos. Hicieron bocetos, modelos, desarrollaron la tecnología necesaria y lo presentaron. Un rodaje de 3 años para producir en secuencia las 3 partes de lo que iban a ser 2 películas y acabó siendo una trilogía. Con un presupuesto desorbitado y actores que, aunque no eran totales desconocidos, tampoco eran grandes celebridades. Decían que El Señor de los Anillos era imposible de rodar, y cómo me alegro de que estuvieran equivocados. La ambición del Señor de los Anillos no era solo dar a luz a esta superproducción tan increíble, sino reescribir la manera en que se había hecho y cómo se había visto el cine de fantasía hasta entonces. Las películas de fantasía solían ser cuentos, sencillas, con un diseño de producción alejado de cualquier atisbo de realismo, para ser consumidas con facilidad e irse a casa con una sonrisa y una moraleja fácil. Y con eso no quiero decir que fuesen malas películas. De hecho, en el futuro me gustaría volver a uno de esos cuentos para hablar sobre por qué es tan maravilloso, pero hay que entender la diferencia entre un relato corto y esto, que es más una novela. Aunque si vamos a comparar, creo que es mejor hacerlo con la versión de 1978 dirigida por Ralph Bakshi. Este señor es una figura de culto que experimentó con la animación y la rotoscopia y respeto su trabajo. Sin embargo, su cinta, como película, no aguanta un asalto frente a la de Jackson.
Baxi presenta la acción sin poner mucho de su parte y a menos que haya una pelea, suele huir del conflicto. Por ejemplo, la escena en la que Galadriel le muestra a Frodo el espejo. Personalmente, la versión de Jackson me parece un poco ridícula y son unos efectos especiales raros. Pero es que Baxi lo hace así. And in place of the Dark Lord you will set up a queen, and I shall not be evil, but beautiful and terrible as the morning and the night. La tía habla como si estuviera dictando la lista de la compra y no parece que se vea realmente tentada. Pero también es cuestión de qué se deja y qué se omite. El prólogo de Baxi cuenta la historia del anillo, Gollum y cómo los 9 reyes de los hombres se transforman en Nazgûl con el mismo interés que si viéramos la representación de uno de esos letreros que nos introducen al universo de una película. Peter Jackson nos mete dentro de esa introducción y no solo te dice que ha habido una batalla, sino que te la muestra. Se detiene en momentos concretos y deja que la acción fluya. Se ve cómo el anillo es una pieza tentadora y omite el pasado de Gollum y la existencia de los Nazgûl porque esos son datos que vendrán mejor después, cuando cada arco personal lo exija. Sé que es una película que cambia algunas cosas de la fuente, pero la mayoría se hacen para favorecer el ritmo de una historia audiovisual que se debe contar en 3 horas. El resto son para evitarnos momentos como este. Would you rather see the Dark Lord have it, or Saruman of many colors? Pero también lo que hace grande al Señor de los Anillos es que Jackson utiliza todo el léxico cinematográfico. Para explicarme voy a necesitar la conversación entre Gollum y Sméagol. Es una escena genial, pero creo que la mayoría sacan esa conclusión en base al diálogo y la interpretación de Andy Serkis, obviando el trabajo con las cámaras. Lo primero es lo básico. Gollum habla, la cámara hace un traveling al otro lado del eje y habla Sméagol. Entendemos cómo va a ser esta escena, pero entonces Jackson empieza a alejar y acercar la cámara porque primero Gollum lleva las riendas, luego Sméagol intenta expulsarlo, Gollum hace un último intento y al final la cámara se aleja de él y se acerca a Sméagol porque ahora es él quien tiene el control. Y además se relaciona con la conversación final en la que Sméagol y Gollum van alternándose sin que la cámara cambie ni siquiera de eje, porque ahora ambos son la misma persona. También podría comparar la pelea de Gandalf contra el Balrog, porque en la película de animación es un poco planos aleatorios del Balrog flotando, que si va a atacar, que si Gandalf en contrapicado y etcétera. Y luego cae y dice lo de corred insensatos como si estuviera ordenando una hamburguesa con queso. Mientras tanto, Jackson utiliza el plano para reforzar lo minúsculo que es Gandalf y emplea su mirada para sugerir que está intentando no ceder un solo milímetro a pesar del poder al que se enfrenta. Pone la situación en su contra y genera muchísima tensión que culmina en ese épico momento de ¡No puedes pasar! Y la cosa es que Gandalf lo grita, no como si fuera un conjuro, sino como una declaración con su último aliento. Y luego en la versión de Baxi el Balrog cae y se lleva a Gandalf de forma súbita, mientras que Jackson juega. El puente se viene abajo y parece que se ha ganado la batalla. Todos se relajan y entonces aparece el látigo. La sorpresa sigue ahí, pero con eso ha conseguido imprimir algo de ritmo para que un enfrentamiento tan breve pase por varios puntos y no sea un puñado de gestos que culminan en un trozo de tierra que se viene abajo. Y ese es otro punto maravilloso de estas películas. El ritmo. La estructura del cine de fantasía era de movimiento constante sin ninguna pausa. Incluso si la ocasión parecía relajada, ahí estaba la música para mantener el motor en marcha. Pero Jackson organiza las escenas de tal modo que puedan respirar. The Nerdwriter tiene un vídeo fabuloso hablando sobre cómo maneja la pelea en el abismo de Helm. Pero yo quiero hacerlo con una escena de la Comunidad del Anillo que adoro. La pelea de Moria. Para mí es perfecta. Porque los orcos no llegan así por las buenas y no llegan de cualquier manera. Primero hay una buena pausa, la lectura ominosa del libro y... la armadura. Y cuando se ve que están, vemos a Dardo brillar y empieza a sonar
música. Boromir sale y entran las flechas, así que los orcos están cerca, están cabreados y son peligrosos. Vemos cómo la cierra con un traveling porque la amenaza está a punto de llegar. Bloquea la puerta y dice: Tienen un troll de las Avernas. Así que esto va a ser más jodido de lo que parece. Vemos distintas actitudes frente a la batalla que se acerca y Gimli masculla. Aún queda un enano con vida en Moria. Primero, vamos a apurarse. Segundo, quedaos con este detalle que ahora será importante. En fin, la cosa sigue porque empiezan a golpear la puerta, pero no se viene abajo de inmediato, sino que la rompen poco a poco. Parece que quizá puedan contener a los orcos hasta que... Y se acaba la música y se acaban las flechas porque los orcos han entrado y la pelea va a ser. Cine de fantasía hasta entonces creía que este tipo de escenas se tenían que hacer con música emocionante en planos amplios, pero Peter Jackson nos introduce en el caos de la escena, sin más sonidos que los de la escaramuza. Y dentro de la pelea hay movimiento. Primero entra el troll, así que todo va a peor, pero segundo, incluso con el troll dentro, vemos a Sam zurrando a orcos con una sartén. Y ese es un recurso inteligentísimo porque disipa la tensión. Si no hubieran metido a Sam, seguramente lo veríamos desde la distancia, alienados, mientras todo se viene abajo. Peter Jackson acude a esto una y otra vez con Gimli, que muchas veces aparece como recurso cómico para aligerar la carga de las escenas de acción y evitar que todo sea demasiado tenso. Por comparar, antes adoraba ver la pelea final de Omura contra Walpurgis, pero ahora no siento la misma emoción porque solo tiene dos cambios: la anticipación de su llegada y el enfrentamiento per se. ¡Wow! No se me había ocurrido pensar lo ridículo que es tirarle un camión a la cara. El Señor de los Anillos va variando y presta atención a los tiempos. Antes de que Gandalf y Bilbo aparezcan fumando, mete algo de intriga con ese gesto que oculta el anillo. Y la escena tranquila del tabaco termina con el brusco estallido de un cohete. Son esos toques los que dan profundidad a la historia, a cualquier historia. Pero me estoy alejando de Moria y había dicho que quería hablar de esta frase de Gimli. ¡Dejad que venga! Aún queda un enano con vida en Moria. Si quieres llegar al público, tienes que hacerlo con tus personajes. El que Gimli se suba a gritar que todavía queda un enano con vida en Moria enlaza con la llegada a la tumba de Balin y cómo esto le deja absolutamente devastado. Esta es su catarsis. Y Peter Jackson no malgasta una sola oportunidad para crear lazos emocionales con el espectador. El Señor de los Anillos se permite no solo mostrar el entierro de Theodred, sino darle un primerísimo primer plano a Theoden para contemplar, sin cortes, cómo se viene abajo y llora la muerte de su hijo. Se acuerda del drama humano y echa el freno para contemplarlo porque estos momentos son importantes. Sin la pena de Theoden, si no vemos sus dudas y cómo se siente solo al defender a su pueblo en el abismo de Helm, la escena en la que Gondor se encuentra en la misma situación y él decide olvidar las rencillas pasadas para proclamar que Rohan responderá a su llamada, no significa nada. Es lo opuesto a lo que hace Zack Snyder. Peter Jackson sabe que las grandes escenas y los grandes momentos llegan porque ha venido algo detrás, porque hemos seguido a estos personajes y sobre todo porque hemos sentido su viaje. Exacto. Mirad, El Señor de los Anillos es primero una película sobre unos personajes y un mundo y después una épica de fantasía. No voy a decir que esta fuese la primera obra con un diseño de producción elaborado porque tampoco quiero dar a entender que estas películas fuesen feas, pero el equipo que dio a luz esta obra lo hizo pensando en el mundo real. Habrá fantasía, pero la magia suele ocupar un lugar de fondo, e incluso los monstruos como el Balrog parecen salidos de alguna parte. Los orcos son aterradores, los edificios tienen cada uno un estilo arquitectónico único que responde a algo práctico y real, y esta base en el realismo no era habitual en la fantasía. Y si no, decidme para qué están esas columnas de la torre de Saruman, ¿eh? ¿Y esas puertas? ¿Esas puertas sarcófago maligno mastica mucho, de verdad os las creéis, eh? Evidentemente no puedo decir todo lo que pienso sobre El Señor de los Anillos sin hacer como Red Letter Media y sacar un vídeo de 1 hora, así que resumiré mi tesis.
En los años 70, Hollywood recibió nueva sangre de una ola de directores que redefinieron qué clase de cine se podía hacer. Eran Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, George Lucas, Woody Allen, Brian De Palma y tantos otros que llegaron para insuflar vida a un cine que necesitaba renovarse. Ahora Hollywood parece que se ha adaptado y contratan a estos cineastas prometedores para que dirijan películas de superhéroes y superproducciones sin sabor, pero les cortan las alas para que su estilo, lo que les hace únicos, no destaque y la película llegue a todo el mundo. Que tengamos El Señor de los Anillos tal y como existe es increíble. Es una película que ocurrió cuando tenía que ocurrir. Hazla antes y los efectos especiales no están a la altura. Hazla después y los efectos especiales dominan el discurso. Fue una mezcla de la gente adecuada en el lugar adecuado y el proyecto adecuado. Y comparar lo que salió de ahí con El Hobbit es ver la diferencia entre la grandeza de esa película y la bala que hemos esquivado. Podía haber sido una mierda para restregarnos los efectos especiales y donde el espectáculo prima por encima de lo demás, y seguramente hubiera partido El Retorno del Rey en dos para ganar todavía más dinero. Pero ante todo esto es cine. Palomitero, sí, pero hecho con sumo cuidado y mano experta. Quizá no funcione como adaptación, pero no he leído una sola página de las novelas y dejadme en paz, es mi canal y hago lo que quiero. Pero eso, si me hubiera centrado en si adapta mejor una cosa u otra, habría ignorado el valor que tiene en sí misma. Es el equivalente a que un chef de una gran cadena de restaurantes te hiciese un plato personal para ti, que lo disfrutes y... Sí.